3, 2, 1, empezamos. Bueno, de entrada tengo que decir que Daniel Sánchez es un chico con paciencia, porque, porque cuando llevábamos un ratito hablando, le tengo que decir, para, que no he puesto en marcha la grabadora. Ahora parece que ya está todo en marcha, Daniel. Ningún problema. Parece que ya podemos empezar de verdad. Entonces, te voy a volver a preguntar lo mismo porque es la pregunta con la que suelo empezar las entrevistas. ¿Cómo te definirías, Daniel? Bueno, definirme, me defino como alguien bastante nervioso, inquieto y también un poco ambicioso. Y bueno, me presento primero. Adelante. Bueno, yo soy Daniel Sánchez, tengo 25 años y vivo en Elche, que es una ciudad que está en Alicante. Y bueno, yo decidí estudiar estudios ingleses, que era lo que era antes filología inglesa, en la Universidad de Alicante. Y bueno, cuando me gradué, estuve fuera un tiempo en París, viviendo, y cuando volví hice un máster en educación para seguir formándome en lo que viene siendo la enseñanza. Y actualmente trabajo como profesor de inglés, compaginándolo con lo que más me gusta, que es escribir, Como escritor. como escritor. ¿Qué pasa con la palabra escritor, Daniel? Bueno, a mí la palabra escritor me crea mucho respeto porque creo que tienes que tener una trayectoria y que esa trayectoria también sea reconocida también. Que, porque hoy en día creo que escribe mucha gente. Entonces, bueno, estaría muy bien que nos consideramos nosotros escritores por el mero hecho de escribir, pero aún así la realidad es un poco diferente. ¿Y cuál sería para ti la realidad? En el momento en que consideras que alguien es un escritor. Yo consideraría a todo el mundo que escribe escritor, porque si es lo que más te gusta y es lo que realmente sueñas, pues lo eres. Pero sí que es verdad que otra gente no lo tiene tan claro, más que nada porque o no te conoce, o tus libros no se venden en librerías y todo eso. Ujú. Porque sí que es verdad que hay una parte en el que el hecho de considerarte escritor o hablar como, ostras, es como una palabra muy grande, ¿no? Es decir, el psicólogo es el que ha estudiado psicología, el periodista es el que ha estudiado periodismo, el médico es el que ha estudiado medicina, pero ¿y escritor? ¿Cuándo uno es Claro, cuando, escritor? cuando uno es escritor, no sé, antiguamente sí que muchos escritores eran periodistas, filólogos, habían estudiado humanidades. Hoy en día tú puedes ser escritor habiendo estudiado ciencias, ¿por qué no? Mucha gente de ciencias escribe muy bien y además a mí lo que más me gusta es cuando un escritor o una escritora usa sus conocimientos previos sobre, por ejemplo, medicina y los pone en poemas. Eso me parece muy bonito. Ay, qué bonito esto, ¿no? Mm, Hacer poemas de otros tipos de sí, conocimientos, ¿no? exacto. Usar los conocimientos que tienes para escribir. Eso me parece genial. Entonces, si te pregunto cuándo tú, porque al final también podemos decir técnicamente, como tú decías, ¿no? Escritor es el que Mm, escribe. Entonces, te podemos ya considerar escritor. Tienes un libro que es el que yo tengo en la mano, que es el que yo me he podido leer. exacto. Luego, a fecha de entrevista, tienes otro libro en el horno, En el horno está. pero que es posible que cuando salga la entrevista Ya el esté libro ya esté publicado. publicado. Por eso Mm, ahora vamos a dar todos los títulos para que la gente que quiera pues pueda leer estos libros. mm. Yo tengo que decir que además es un momento especial para mí a poder hacer esta entrevista porque yo también tengo un libro en el horno, creo que seguramente esté aún en el horno cuando hagamos la entrevista, entonces vamos a poder compartir muchas cosas súper Sí. chulas sobre esto. Entonces, ¿en qué momento tú decides empezar a escribir? Si es que existe un momento o no. Pues todo esto de la escritura empezó cuando iba al colegio. En el colegio había un periódico que se publicaba en el colegio y al final de curso se daba a todos los alumnos. Y nos propusieron un concurso de escritura de historias y yo me presenté. Y entonces yo escribí una historia que, bueno, era pues unos piratas que iban a una isla y estaban buscando cosas. Bueno, una historia que tampoco tiene mucha chicha, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y nada, siendo yo un niño que
en el colegio no tenía no es que no tuviera muchos amigos, es que pues no era el más popular de clase y no jugaba a fútbol y todo eso. Quien decidía qué historia se publicaba era la gente de clase, por votación. Y cuando yo leí mi historia, todos los alumnos y alumnas me votaron a mí. Es decir, toda la clase quiso que mi historia se publicara en el periódico. Ostras, qué bueno. Es decir, que tú dices que en ese momento sentías que de algún modo en clase pasabas como un poco desapercibido, por lo que me estás Exacto, diciendo, sí. ¿no? Sí. Y al final escribes una historia y en el Mm. momento en que escribes esa historia te haces visible para el resto de gente de clase. No, visible no, simplemente que esa historia gustó y esa historia fue la que se publicó en el periódico del colegio a final de curso. Entonces, bueno, Ujú. me impactó que toda la clase, que por Claro. unanimidad, decidieran que esa historia fuera la ganadora. Y en ese momento, ¿qué pasa en ti? Pues en ese momento dije, pues a lo mejor esto es lo mío y empecé a escribir. Lo que pasa es que, pues, ¿Qué era edad un niño, tenías? no me acuerdo, 7, 8, Wow. no me acuerdo. No, Wow. un poquito más mayor, a lo mejor ya tendría unos 10 o así, sí, sí, era más mayor. Pero fíjate lo que estás diciendo, qué interesante, cómo de golpe, cuando uno consigue encontrar eso que le gusta, que le apasiona, pero que además hace que despierte el interés de otras Mm. personas, cómo se queda pegado a eso, ¿no? Es como que de Sí, golpe... fue un chip, fue bueno, un clip de estos de... Haces clic y, Ajá. y pues te das cuenta que a lo mejor, no sé, tampoco la escuela a lo mejor no era tan mala como yo la pintaba, porque a mí no me gustaba mucho el ambiente y todo eso. Ujú. Y entonces, perdona que te he interrumpido, que ibas a seguir contando la historia. Bueno, nada, entonces esa historia se publicó y a partir de ahí empecé a escribir. Lo que pasa es que, claro, en cada etapa escribes una cosa y cuando eres un niño todavía no sabes muy bien qué te gusta, qué no, pues escribes y ya está. Entonces comencé a escribir historietas y cuando entré al instituto me abrí un blog. Ajá. Y nada, ahí escribía pues relatos cortos, independientes, no tenían nada que ver los unos con los otros. Y, y ya está. Y de pronto dejé de escribir, no sé por qué, pues a lo mejor me aburrí o no sé qué pasó y dejé de escribir. Y en la carrera, en último año creo, o en el penúltimo, decidí recuperar eso y empecé a escribir en Instagram. Entonces a partir de ahí me abrí otro blog más profesional, dándole el formato que a mí me gustaba, poniendo bien los signos de puntuación. Qué locura son los signos de Sí, puntuación, sí, ¿eh? sí. Algo que parece tan sencillo y cómo lo cambian todo. Todo, todo. Y nada, y bueno, es el bloque en el que ahora escribo, que es el baúl de las vidas. Y a partir de ahí, una cosa bueno, una cosa se ligó a la otra y comencé a escribir un libro cuando me fui a París. En París escribiste el En primer París libro que escribí, tienes exacto. publicado. No, no es el que he publicado. Ajá, aún está pendiente de publicar, es el Pues que ese va a salir. está, no, ese está en el aire, es lo primero que escribí y bueno, fue un poco más de entrenamiento que para publicar. ¿Eres muy romántico? Creo que antes lo era más. Antes lo eras más, ¿y qué ha pasado? Sí. Pues no lo sé. Antes sí que lo era muchísimo. Me gustaban mucho las películas románticas, las novelas, yo también lo era muy sensible. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, no sé, a lo mejor vas viendo cosas y ya no eres tan romántico. A lo mejor la adolescencia, los primeros años de la adolescencia, los 16, 17, 20, que Sí, todos somos Becker, ¿no? En ese exacto. momento, que es como que aparece el amor por primera vez en la vida Exacto. y aparece la exploración del amor, ¿no? Mm. Y aparece, de hecho, tienes muchos poemas que hablan Sí, de... son muchos. También tengo muchos de desamor. ¿Ha habido Yo, más amor que desamor, Daniel? Yo te pregunto mm, lo que me dé la gana y tú contesta lo que te sí, dé la sí. gana, ¿eh? Ha habido de todo, de todo. En mi época adolescente, como tú dices, como hasta los 20, 21, ha habido mucho desamor y a partir de entonces ha habido mucho amor. Ajá. Hablemos del desamor.
¿Qué tiene el desamor que es tan productivo a nivel creativo? No lo sé, pero leí una frase un día que decía, el amor inspira, pero el desamor inspira aún más. Y estuve totalmente de acuerdo. Yo un día que bueno, estaba con un chico y un día me dejó. Y, y nada, yo lo que fui directamente fue a casa a coger el ordenador y escribí. ¿Y qué Y fue lo tal? que... Muy bien, o sea, fue una entrada del blog que tuvo mucha, o sea, gustó mucho, vaya. Luego le llamaste y le dijiste, oye, gracias por Sí, dejarme sí, o porque sea, me has inspirado. estaba a punto de decir, oye, mira, muchas gracias, muchas gracias. A ver si el próximo también me deja y escribo algo más largo. Claro, al final, en psicología, yo trabajo mucho, por ejemplo, el intentar desfusionarnos de lo que nos pasa, ¿no? Cuando tú entras en el drama interno del desamor o de lo que vives, estás muy fusionado y generas más dolor. Cuando tú puedes escribir sobre eso, dibujar sobre eso, moverte viendo eso, ¿no? Como si lo pudieses sostener en las manos, el dolor se reduce, ¿no? ¿En tu caso es así, Daniel? Sí, a mí lo que me hace es desahogarme. Es decir, si yo tengo el nervio dentro y, por ejemplo, ese día estaba mal y quería a lo mejor decirle de todo, pues en vez de decirle de todo, fui y escribí una entrada del blog. Y además lo compartes, hay gente a la que lo sigue, le gusta, se siente absolutamente identificada. Sí, lo bueno de estos temas es que a quien no han dejado alguna vez, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se siente muy identificada y dice, hostia, este le ha pasado lo que a mí. Ujú. ¿Y siempre poemas? Em, bueno, suelo moverme entre poemas y reflexiones en prosa. Entonces, el baúl de las vidas lo hago más como entrada, como en prosa, y hablo sobre... Lo que suelo hacer es, me ha pasado algo y he sentido algo con ese acontecimiento, con ese evento, y a partir de ese sentimiento o emoción, mm, escribo sobre ello. Que a lo mejor la entrada no tiene nada que ver con el acontecimiento, pero sí con lo que he sentido en ese momento. Y para los libros decidí utilizar poemas. Sí que es verdad que en Y enero primavera, que es el primer libro que he publicado, hago un poco mezcla entre prosa y verso. Pero hay mucho más verso que prosa. Sí. Tú has dicho ahora el título del libro. Yo lo reservaba porque me parece tan bonito. De hecho, una de las cosas que me acercó y que me hizo decidirme a entrevistarte fue, yo aún no había leído el libro, te había visto por Instagram y demás, y me gustó tanto el título. Me pareció que en un título resumías tanto. Y en enero, primavera. Me encantó. Y además a mí que enero y febrero son los meses que me cuestan más y que me son más difíciles, pensé, wow, es un título precioso, porque además es un título que en una frase has condensado un montón de emociones. Mm. O yo las interpreté. Y Sí, ahora te lo sí. paso a ti. Daniel, ¿qué es lo que tú quisiste escribir con el título? ¿Qué quisiste expresar con el y en Bueno, enero, primavera? lo bueno de la poesía es que cada uno tiene su interpretación. Entonces, a lo mejor un poema en el que inicialmente yo quería expresar algo, hay dos personas que una persona interpreta una cosa y la otra otra. Entonces, a mí eso me parece fantástico. Con lo que yo quería expresar con el libro es que a pesar de en enero hace mucho frío y es invierno. Entonces, a pesar de la frialdad y de los días grises, algo florece, porque algo en el interior hace que sea primavera, que en este caso es el amor, ya sea amor pasional o el amor propio que tú sientes, que al final te encuentras a ti mismo y floreces incluso en una época donde, no sé, donde las flores no florecen. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Has florecido mucho en enero? Sí, yo creo que, que esta experiencia, o sea, la experiencia de escribir me ayudó mucho también para encontrarme a mí mismo y Claro. para florecer en este sentido. De hecho, es una maravilla porque si las cosas van bien,
todo feliz. Y si las cosas van mal, genial porque tienes temas para escribir, ¿no? Exacto. Yo a veces siempre necesito ahí un poco de días grises para poder coger inspiración. ¿Qué piensas de la personalidad que se les atribuye a los poetas? De la personalidad un tanto melancólica, un tanto triste, ¿no? Como un punto de dejadez incluso a veces, ¿no? Bueno, yo creo que hay una imagen a veces como de extrema dejadez y a veces como de extremo cuidado estético, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A la hora de escribir o en la personalidad? En la personalidad. Pues es todo muy relativo. Yo no me considero que tenga ese perfil de bohemio, no sé, de dejadez. No, no me considero así. Yo creo que soy una persona un poco cuadriculada, ¿no? A la hora de hacer mis cosas. Y tampoco me considero bohemio, ni estoy triste todo el rato, ni melancólico todo el rato. También me río, soy feliz, gasto bromas, hablo de temas tabú en este caso, que no son tabú en realidad, pero bueno. Temas banales, Entonces, ¿no? exacto. Y a veces la gente dice, madre mía, con lo que escribes y has dicho esto. Pues somos personas también, ¿no? Y no entiendo por qué no puedes escribir un poema de amor y luego hablar de otros temas. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué temas, por ejemplo, te han dicho, ay, ¿cómo puedes tú hablar de esto que escribes tan bonito? No sé, pues a lo mejor, ¿quién no ha hablado ¿Quién no ha hablado de alguno, por ejemplo, de sexo? ¿Quién no ha hablado de sexo con sus amigos, independientemente de lo que escribas o no? Los Es de- escrito- Sí, dime, dime. los escritores o escritoras de novela escriben ficción y a lo mejor escriben ficción sobre un asesinato, pero eso no implica que ellos sean asesinos o algo por el estilo. Ujú. Es decir, que en algún momento tú has podido hacer algún comentario sexual soez y que alguien te Sí, diga, ¿cómo puede ser que tú, que escribes poesía, que escribes suave, que escribes bonito, exacto. puedas hacer este comentario, ¿no? Sí, o también, por ejemplo, pues quién no tiene un día malo y quién no es borde, ¿no? Pues a lo mejor he sido un poco borde y dicen, madre mía, si con todo lo que escribes en tu blog, ¿cómo puede ser así de borde? Y no es que sea borde, es que, bueno, pues ese día a lo mejor un comentario me sentó mal y lo respondí de la misma manera. Ujú. Claro, porque al final cuando tú escribes desde tu vulnerabilidad y desde tus sentimientos. Exacto. Y en el movimiento vital en el que te mueves, pues habrá momentos en que sacarás otras partes de ti, porque no somos seres estáticos, Claro, ¿no? evidentemente, que yo escriba de amor y que yo haya sentido eso. No significa que tampoco pueda tener una mala contestación o hacer las cosas mal o equivocarme. Es humano. Claro. Y además es humano estar sensible en los poemas y a veces estar enfadado y a veces estar arranciado, ¿no? Exacto. Hay poemas que he escrito enfadado, que he escrito con mucha rabia y otros temas que he escrito con mucho amor. Entonces, Ujú. eso. ¿Te ha pasado alguna vez que antes decías que entre lo que tú escribes y lo que puede entender otra persona puede haber un mundo completamente diferente, ¿no? Yo, por Sí. ejemplo, en mi último libro, que también es de poemas, mis pedacitos, escribo un poema a las personas huracán, que son las personas que pasan por tu vida y lo dejan todo devastado, ¿no? Y la primera persona a la que se lo dejé leer fue a mi hermana Nunu y mi hermana leyó el poema y me dijo, me ha encantado este poema sobre ansiedad. Y yo pensé, pero si no es sobre ansiedad, si es sobre personas reales que entran y devastan todo, ¿no? Pero bueno, también producen ansiedad, es Sí, verdad. exacto. Lo bueno es que cada lector y cada lectora se lo puede llevar a su terreno. Entonces eso es lo bonito, hacer un poema que alguien ha escrito tuyo y Ujú. aplicarlo en tu vida diaria. Si te puede ayudar de esa forma, pues adelante. ¿Y tú recuerdas alguna interpretación que te dejase como desencajado de alguno de tus poemas, alguien que te haya dicho y tú dijeras, ¡hola, qué curioso cómo lo ha interpretado, ¿no? A lo mejor Pues de estoy momento, hilando muy... de momento creo que no me ha pasado y si me ha pasado no consigo recordarlo. Entonces, Ujú. pero sí que es verdad que a veces la gente me ha dicho, esto lo he interpretado así, está bien. He dicho, bueno, está bien, todo lo que interpretes está bien. A lo mejor yo he querido decir otra cosa o llegar a otro fin.
Qué bonito esto. Todo lo que interpretes está bien. Porque al final, ¿cuál es la finalidad de tus poemas? Pues la finalidad es sacar algo que yo llevo dentro, es decir, yo muchas veces me he quedado hasta las 2 o 3 de la mañana o he estado incluso toda la noche escribiendo porque no conseguía dormir y he preferido escribir pues a hacer otras cosas o a ponerme a estudiar o, o tareas que tenía pendiente, pues he dicho, me pongo a escribir. Y nada, la finalidad es compartir lo que yo he experimentado a través de los años bueno, los años de mi vida y bueno, y hacer que la gente, aparte de que sea consciente, en mi primer libro soy muy reivindicativo, Ujú, entonces en este libro he querido también mostrar a lo mejor a gente un poco cerrada de mente, que se expandiera un poco para saber cómo ha sufrido una persona que por su condición sexual y también que alguna gente se pudiera sentir identificada y dijera, joder, pues no, no estoy solo, no estoy sola, o simplemente para compartir la belleza de la escritura. Y ya está, por placer. ¿qué piensas de la belleza? Pues que es relativa, porque para mí lo que es bello, para otra persona no puede ser nada bello. Y igual que mis poemas pueden gustar o no pueden gustar, eso ya va en cada uno. Ujú. Entonces, la belleza para ti es algo completamente relativo. Sí, la belleza para cada uno es distinta, es como la interpretación de los poemas. Cada Ujú. uno tiene su visión y aceptable. Te escucho y me suena como mucho a respeto, ¿no? A respeto por la interpretación de los demás, a respeto por lo que los demás entiendan, a respeto por lo que los demás, ¿no? Como si escribieses para dejar que tus palabras resonasen y creasen otras cosas en otras personas, ¿no? Sin intentar llevar una... No intento imponer nada, es decir, no Ujú. intento poner mi pensamiento ni lo que yo pienso sobre los temas en los que escribo. Simplemente trato de compartir y si eso hace que a la gente lo vea o hace que le guste, pues perfecto. Si la palabra escritor es impactante, Mm. la palabra poeta, ¿cómo te llega? Mm, Porque a mí me parece más impactante aún. sí, bueno, mucha gente me ha dicho poeta, tal. Pero bueno, es que no sabría mucho qué decir sobre el tema. Soy poeta, escribo poesía, sí, soy poeta. Eso yo creo que todavía está un poco en el aire, no sé. Es un poco un pensamiento un poco, vamos a decir, o injusto o estricto, no sé, no sé cómo definirlo exactamente, pero creo que hace falta más trayectoria para considerarme así. Alguna gente va a decir, pues no, si escribes o tal, yo soy poeta o yo soy escritor, pues perfecto. Pero yo Ujú. todavía no me considero, no tengo la confianza de decir, vale, soy escritor o vale, soy poeta. Claro, lo que pasa que en qué momento alguien, ¿no? O es verdad, tú dices, bueno, vamos a ver la trayectoria, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece maravilloso la época en la que estamos, todas épocas tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Mm, Pero yo creo que hasta ahora, cuando una persona quería escribir, cuando una persona quería hacer vídeos, cuando una persona quería hacer radio como yo estoy haciendo ahora, tenía que someterse a las reglas de una empresa importante, ¿no? De una editorial, mm. de un medio de comunicación, etcétera. En el momento actual, es verdad que hay un exceso de información, pero también hay una posibilidad de que todo el mundo pueda expresarse, ¿no? Y de que todo el mundo pueda hacer sin necesidad de encontrar una editorial que le diga tú vales, tú no vales. Ese tema es peliagudo porque sí, es cierto que puedes hacer, yo por ejemplo he publicado por Amazon sin necesidad de una editorial. Pero sí que es verdad que no sé cómo va a salir el segundo libro, la verdad. No sé si va a tener mucha repercusión, si va a tener poca. Simplemente lo he hecho porque a mí me gustaba y quería Ujú. sacarlo. Sí que es verdad que si va genial, pues oye, me alegro muchísimo. Pero sí que es verdad que al final las grandes editoriales creo que todavía mueven mucho mercado en ese sentido.
y que evidentemente si te publica una gran editorial, tienes mucho camino hecho. Es obvio que si el libro, y en enero de primavera, por ejemplo, estuviese publicado por Planeta, estaría en todas las librerías y entonces la gente Exacto. entraría a la librería Lo y vería, lo vería. Y de todos modos, también te digo que creo que cada vez más la gente también busca reseñas por internet. Es decir, cada vez eso de... Yo aún lo hago, pero cada vez es más difícil y mira, ahora diciéndotele a ti estoy reflexionando, ¿no? Cada vez es más difícil que yo entre en una librería y coja el libro que me guste. Normalmente voy a la librería con el título en mano. mm, sí que es verdad, pero sí que mucha gente dice, pues voy a pasearme, ¿no? Ya. Y entra a una librería para ver lo que hay, y lo ve y le puede llamar la atención y se lo puede llevar. En este caso, mi libro no. Mi libro o lo ves en internet o te metes a Instagram y lo ves y dices, ay, voy a verlo. Pero también el hecho de estar publicado con una gran editorial también hace mucho, es decir, la marca es como la Ujú. marca de ropa, ¿no? Si alguien ve una marca súper buena, dice, ay, pues mira, llevo X. Claro, y porque al final cuando una editorial importante publica un libro, cuida sus detalles, cuida su calidad y teóricamente cuando tú compras un libro en una editorial grande, te garantizas una calidad que en la Sí, autopublicación no lo sabes, es una sorpresa. Es como entrar en los exacto. cines Verdi de Barcelona. Yo Es- cuando entro a los cines Verdi me puedo encontrar una película preciosa de cine independiente o me puedo estar durmiendo toda la película. Entonces, sí que es verdad que hay una parte en la que cuando tú compras un libro autopublicado te puedes encontrar un libro con faltas de ortografía, faltas de concordancia, faltas de sintaxis y todo tipo. Eso no te va a pasar Exacto. en una gran editorial. Pero también es verdad que ampliamos a la posibilidad de que todo quien quiera pueda publicar un libro y que cada persona puede tener su público y que si esa persona que a lo mejor tiene faltas de ortografía vende 15 libros en su entorno y es su sueño y lo ha podido hacer, pues antes no hubiese podido, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que yo en este libro estoy teniendo muchísimo cuidado para, bueno, pues ofrecer a los lectores lo máximo que puedo dar de mí. Sí que es verdad que a lo mejor algo se me va a escapar, pero tiene revisión, no sé, lo he cuidado todo mucho al detalle. Y Daniel, yo me he leído y en enero primavera y ofreces calidad. Muchas Es gracias. decir, yo he leído libros, porque me gustaría hablar también de la poesía ahora que está como en auge, ¿no? Que durante Mm. muchos años, en mi adolescencia, la poesía solo se leía en clases de literatura catalana o literatura castellana y ahora parece que está como en auge, ¿no? La Sí, poesía. ahora como que ha resurgido. ¿Por qué crees que ha resurgido? Pues la verdad es que no tendría mucha idea, hablo del desconocimiento, yo creo que Tu es impresión, un... eso es Mi suficiente. impresión es que la gente ahora, hoy en día, tiene mucho que contar. Vivimos también un poco en una sociedad, bueno, usamos mucho la tecnología, mucho las aplicaciones, y creo que la gente tiene lo que antes a lo mejor escribíamos en un trozo de papel o en una bitácora, ahora lo hacemos más rápido en Instagram o en Twitter, y es una forma de expresarte de una forma corta, concreta, directa. Entonces, a lo mejor no es que sea poesía, simplemente son textos que también son válidos como poemas. Pero es una forma de expresarte. Toda forma de expresión es poesía. Es decir, no hace falta que rime, no hace falta que tenga una estructura fija. Simplemente son sentimientos que tienes que compartir. Y yo por eso creo que ha resurgido todo eso. Además, estamos en una generación bastante reivindicativa con todos los temas, que eso es muy bonito también, y lo están expresando de esa forma. Entonces, Sí que es claro, verdad, ¿no? Que si la, estamos en un... soci- Perdona, perdona, que te he interrumpido. si la sociedad se mueve, la poesía se mueve. Qué bonito. Entonces, ¿la poesía es una forma de reivindicación? Yo creo que sí, que actualmente sirve para reivindicar ciertos temas y bueno.
También había gente, bueno, también habrá gente que escriba poesía más, más cuidada y otra gente no, pero al final reivindican temas, las dos reivindican temas. Sí que es verdad que en mi último libro, Mis pedacitos, yo también escribo poesía política, ¿no? Mm, En la que reivindico determinadas cosas. exacto. Y sí que es verdad que el lenguaje poético le da un punto a la reivindicación muy diferente, ¿no? Mm, Y que es algo que está muy unido también, bueno, no, porque si pienso al final, toda la historia, la poesía también ha servido para reivindicar, ¿no? Para también expresar ideas y demás. Es verdad también que a lo mejor estamos como más acostumbrados, como tú decías, ¿no? A Twitter, Instagram, a mensajes cortos y concisos, y la poesía también tiene eso. Nosotros, por las aplicaciones y por las nuevas tecnologías, ya no estamos acostumbrados a pararnos y leer. Vamos a lo rápido. Y si hay a lo mejor un texto muy largo, dices, uff, no lo voy a leer ahora. Lo paro y luego leo. Pero a lo mejor luego se te olvida. En cambio, si es un texto de 4 líneas, lo lees en el momento y dices, ay, pues mira, qué chulo. Entonces estamos más en una sociedad de lo visual. Lo que entra y ya está. Lo que entra Ujú, en el campo visual. ujú. También es verdad que hay muchos Instagramers que escriben poesías, pero también hay una parte muy comercial en todo esto, ¿no? Al final, una Sí, cosa es poesía y la otra es escribir breve. exacto. Y hay gente que escribe breve, que es una forma por ejemplo, gente que tiene muchos seguidores, poder sacar un libro simulando Exacto. poesía, pero yo he leído Ujú. muchos de algunos Instagramers famosos que aparentemente escribían poesía y he leído frases que son obviedades, ¿no? Y cuando te Al, vas te echo tanto de menos y 20.000 me gustas, ¿no? sí, al final es lo que es lo que he hablado antes de la marca. No es lo mismo que lo escriba Daniel Sánchez Claro. que una persona muy conocida. Entonces, lo que yo a lo mejor escribo, en el que, bueno, pues a veces los textos la gente no lo ve, cree que tardo 5 minutos, ¿no? Por ejemplo. Y algunos textos me tiro bastante tiempo para escribir, para darle forma, y a lo mejor no llega a 100. Y sin en cambio, alguien que ha escrito una frase tiene ahí como millones de me gusta y es un poco... Esto hablo de la envidia, porque al final, al final es envidia, es injusto, para mí es un poco injusto. Pero bueno, al final esa persona habrá llegado a tener esos seguidores o a tener esa fama por algo que habrá hecho. Entonces, bueno, también se lo ha currado. Sí, pero la calidad es proporcional a los me gustas en Instagram. No, no. Yo creo que no. Más que nada porque yo también he leído frases que son obviedades o que todo el mundo ha dicho y se las han atribuido. Eso Y, también es verdad, también lo he y visto. no me parece, pues eso, no me parece que se refleje con los me gusta. Me gustaría leer algún fragmento, si me das permiso, Sí, del enero claro. primavera y luego Sí. hablaremos del siguiente libro, que como tú y yo, esto es como un agujero espacio-temporal, ¿no? Tú y yo no sabemos si cuando salga esta entrevista habrá salido tu libro o no. Entonces estamos con una especie de espacio, de rotura de espacio-tiempo. Mira, tan rotura espacio-tiempo que se ha congelado la imagen de Daniel.